Si el Señor nos concede su gracia, continuamos con el tema. La pretensión de la mortificación, segunda parte. La pretensión de la mortificación, segunda parte. Ya vimos el encabezado, no se alcanza perfección. Pero ahora pasemos a los encabezados 2 y 3. Nuestro encabezado 2 es disfraz de oveja. Nuestro encabezado 3, la astucia del pecado. Pasemos pues a nuestro segundo encabezado, que es disfraz de oveja. Nuestro segundo encabezado es disfraz de oveja. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:15, lo leo de la versión del Rey Jacobo. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Este pasaje escritural se refiere particularmente a los falsos profetas y a los falsos maestros, que como falsos se hacen pasar por auténticos. Una de las características de los falsos profetas o falsos maestros es que emplean tal astucia en sus engaños que se disfrazan de auténticos creyentes, aunque su naturaleza no corresponda en nada a ese disfraz. Y bueno, nosotros en esta ocasión, en esta oportunidad, no vamos a entrar al pasaje escritural como tal. Lo que haremos será emplear uno de los principios que nos muestra respecto a pretender ser oveja cuando en realidad es lobo. Es decir, vamos a emplear esta metáfora para hablar del falso profesante que afirma ser creyente y en realidad es incrédulo. El falso profesante parece que tiene algunas características de un regenerado. Se parece al regenerado, pero en realidad es un malvado. Es un impiadoso. Es incrédulo. Y su perversidad se intensifica cuando aparenta ser regenerado. Cuando los rasgos de su naturaleza indican que no es regenerado. Los falsos profesantes se caracterizan porque usan piel de oveja. Es decir, es solo una apariencia de piedad. Esa piedad no corresponde a su naturaleza. Lo que corresponde a su naturaleza es la maldad y la impiedad. El que se disfraza de oveja teniendo otra naturaleza, lo hace para devorar a otros. Su naturaleza es carnívora. Es decir, está habituado al pecado. Vive dominado por el pecado. Vive entregado al pecado. Pero, exteriormente, pretende hacerse pasar por un auténtico profesante. Una de las piezas de este disfraz de oveja es la conversión moral. Noten, no es todo el disfraz, es solamente una pieza o un accesorio importante de este disfraz. Una persona convencida de que la escritura es verdad puede experimentar conversión moral. Y entonces, bajo la influencia de la moralidad, hace cambios en su vida que le hacen interrumpir la comisión de algunos pecados. En esa conversión moral puede lograr afectar su personalidad. Miren cómo el lobo es un depredador. Por naturaleza. El lobo es depredador por naturaleza. Eso no tenemos que hacer una gran investigación para eso. Todos sabemos que el lobo es un depredador. Pero se le ilustra como vestido de oveja. Y para asemejarse lo más posible a una oveja, realizará algunos cambios en su personalidad. ¿Para qué? Para lograr engañar a algunos haciéndose pasar
por una ovejita mansita y tranquilita. Es posible entrenar la personalidad para aparentar ser alguien que no es. Bueno, acabo de hacer una afirmación, pero ¿es posible entrenar la personalidad para aparentar ser alguien que no se es? Sí, sí es posible entrenar la personalidad. Por ejemplo, es posible afectar la personalidad fiera, beligerante y rijosa para reprimir lo que corresponde a su naturaleza y mostrarse tranquilo y sereno. Pues incluso una persona disfrazada de oveja puede entrenar la serenidad. Ahí tienen a los falsos maestros de las tradiciones orientales o nueva era. Se dice nueva era porque no son religiones propias de Occidente, sino que poco a poco, desde hace algunas décadas, se han venido infiltrando en estas culturas. Y esos maestros de las tradiciones orientales entrenan o se entrenan en la serenidad. Y ustedes los ven y pareciera que son personas muy mortificadas. Andan con la cabeza agachada, con los brazos cruzaditos y van caminando despacito. Digo, no hablan español, pero si hablaran español, hablarían muy despacito. ¿Por qué? Porque pretenden verse muy mortificados. Es como estos monjes del Tíbet que se rapan la cabeza, que casi todo el día están sentados, vestidos como de unas ropas como de color naranja, muy largas. Me parece que son monjes Shaolin, que por dentro hierven de malos deseos, pero se muestran muy serenos. O como el Dalai Lama, que ya ven que es un corrompido, pero según es un monje dedicado a la paz y a la compasión. Es un corrompido, es un impiedoso, anticristiano y perverso que se hace pasar por un hombre muy bueno. Así los falsos profesantes de la religión. Por dentro hierven de malos deseos. Pero se pueden llegar a mostrar muy serenos para aparentar que andan muy mortificados. Ellos, al mirar que los regenerados y las ovejas se conducen en paz, entonces ensayan y entrenan la paz interior y se muestran tranquilos. Lamentablemente todavía hay muchos de nosotros que nos confundimos pensando que ser tranquilo es sinónimo de ser mortificado. Los que se disfrazan de ovejas se pueden esforzar mucho en entrenar la tranquilidad. Emplean tiempo en técnicas de relajación, respiración y serenidad. Se dice que buscan la paz mental. Les menciono esto a fin de que en la gracia del Señor logren distinguir que la paz espiritual y la paz entrenada no son lo mismo. La paz espiritual y la paz entrenada mentalmente no son lo mismo. La paz entrenada es una paz falsa, es una paz artificial. La paz entrenada es un engaño. Por eso decíamos en una ocasión que no es lo mismo interioridad personal y espiritualidad. No es lo mismo. No es lo mismo interioridad personal que espiritualidad. Son cosas distintas. Una cosa es la interioridad personal y otra cosa es la espiritualidad. Son cosas distintas, alejadas una de la otra. La paz espiritual es administrada a los creyentes por el Espíritu como fruto de la gracia, que actúa en medio de las dificultades y las adversidades. Esta paz espiritual se comunica como un efecto de la aceptación de Dios hacia la criatura. ¿Por qué? Porque antes esa criatura solo experimentaba guerra con Dios. Entonces, donde antes había guerra, ahora hay paz entre Dios y el hombre.
Eso por medio de Jesucristo. Luego, ¿a qué está ligada la paz espiritual? Bueno, la paz espiritual está ligada a la experiencia del perdón de los pecados. Pues donde la conciencia de pecado es eliminada es donde hay paz verdadera y auténtica. Recuerden que la única forma de hallar paz espiritual en la conciencia es mediante el sacrificio de Cristo aplicado y comunicado al corazón. ¿Cómo es eso? No solamente es que Cristo murió, sino que la muerte de Cristo sea aplicada a la cuenta del creyente. Y luego eso se comunica en un lenguaje divino al espíritu del regenerado. Adicionalmente es una efusión del espíritu que fluye al creyente. ¿Por qué decimos eso? Porque la paz es un fruto del espíritu, comunicado del espíritu hacia el creyente en la abundancia de la gracia. En contraste, la paz entrenada busca la serenidad interna y externa. Ahorita vamos a ver por qué interna y externa. Es una paz artificial. La paz artificial busca que su apariencia y su personalidad manifiesten serenidad y que no se inquieten pronto. Paz interior. ¿Qué es? Bueno, es que mediante alguna técnica entrenada o, digamos, de alguna manera, de una forma amateur, busca retirar la presión. Esto es, muchas veces será callar la conciencia para no tener que enfrentar su juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de la conciencia. Y esto es tratar inadecuadamente con la conciencia. Se emplean distintas artimañas para lograr esos estados y puede que lo haga con cierta técnica o que simplemente lo practique así, sin técnica, rudimentariamente, pero tendiente a lograr el fin de la supuesta serenidad. Ahora, paz exterior, ¿qué es? Paz exterior es que tomará acciones tendientes a no meterse en problemas. Es de los que concluye que en boca cerrada no entran moscas. ¿Han escuchado ese dicho? Él así concluye. Puede pensar, calladito me veo más bonito, pero es un engaño. Pues una persona puede mostrarse callado y sereno, pero solo con el fin de reprimir lo que hay dentro, que dentro puede que haya maldad y grande pecado. Pero para no ser descubierto, mejor guarda silencio. Un creyente genuino no asume la prohibición de no hablar. Recuerden, no estamos en un sistema prohibitivo. No se trata de que todo debemos de callarlo. No se trata de el creyente se prohíbe no hablar. Eso no es así. Más bien, se trata de que el creyente cuando hable lo hará con sabiduría, con prudencia. ¿Y qué buscará? Buscará lo que es recto a los ojos de Dios. Algunos, que se engañan a sí mismos, al mirar que desde pequeños sus padres les ordenaban que dejaran una actividad o les prohibían una actividad, y si ellos insistían en esa actividad, bueno, sus padres se enojaban. Y cuando ellos dejaban esta actividad, entonces sus padres se contentaban y hallaban cierto agrado de ellos. Y así se evitaban algunos problemas. De esta manera aprendieron a refrenar sus pasiones y asumieron que si exteriormente se tranquilizaban, esto era igual a ser bueno. Miren, lo malvado de nuestros perversos corazones, que al tranquilizarnos o al serenarnos nosotros mismos, nos asumimos como buenos. Esto es una gran maldad. ¿Por qué es una gran maldad? Porque aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Eso va directamente contra Dios y su verdad. Pues al considerarnos buenos, nosotros mismos, hacemos a Dios mentiroso pensando que no tenemos pecado.
Esto de concluir bondad en los que se muestran tranquilos, se los demuestro con sus propios hijos. Si ustedes miran que alguno de sus hijos tiene un temperamento sereno, se tranquilizan pensando que es un gran avance. Y hasta pueden expresar: mi hijo es bien tranquilo. O, mi hijo no es arrebatado. Y casi lo toma como una virtud. Puede que su hijo o hija sea un incrédulo. Pero como es bien tranquilo, usted lo toma por una virtud de bondad. Hay personas que son muy serenas y muy tranquilas, y aún en su serenidad y tranquilidad son incrédulos. Escuchen esto: serenidad no es igual a regeneración. Voy a repetir eso. Serenidad no es igual a regeneración. Y así muchas veces en la iglesia, lamentablemente, somos engañados. Pues vemos personas tranquilas y ya las damos por ovejas. Miren, este es el engaño. Se viste de oveja. Muchos aún desde la infancia han aprendido a estar serenos exteriormente y se toma por una virtud. ¿Por qué? Porque nos tranquiliza ver una persona serena. Y dentro de nosotros concluimos: esta persona no nos va a dar muchos problemas. Y en realidad, no es tanto los problemas exteriores que nos dé. El problema es su condición delante de Dios. Puede que esa persona que es muy tranquila y muy serena viva sumergida en toda clase de pecados y abominaciones. Entonces, mortificar el pecado no es lo mismo que entrenar la serenidad. Otra vez, voy a repetir eso. Mortificar el pecado no es lo mismo que entrenar la serenidad. Entrenar la serenidad es un engaño. Mortificar es un deber de los creyentes que solo pueden realizar por el Espíritu. Escuchen al pastor puritano John Owen al respecto. Cito: la mortificación del pecado no consiste en el perfeccionamiento de una naturaleza tranquila y serena. Algunos hombres tienen una ventaja por su constitución natural, en la medida en que no están expuestos a la violencia de las pasiones desenfrenadas y los afectos tumultuosos como muchos otros. Si estos hombres cultivan y mejoran su estructura y temperamento naturales mediante la disciplina, la reflexión y la prudencia, pueden parecer a sí mismos y a los demás hombres muy mortificados, cuando tal vez sus corazones sean un sumidero permanente de todas las abominaciones. Fin de la cita. Miren, el engaño de la serenidad. De acuerdo al comentario del pastor puritano, hay dos tipos de serenidad que son un engaño. Primero, la serenidad entrenada o perfeccionada, que es la que se lleva adelante mediante el apaleamiento de la conciencia y algunas técnicas que les dicen de relajación. También puede hacerse, como les decía, de una manera muy rudimentaria, pero con el fin tendiente de apalear y acallar la conciencia. Luego, aquella serenidad que de alguna forma pertenece a la personalidad del individuo. Cualquiera de los dos tipos de serenidad pueden ser engañosas. Tanto la serenidad perfeccionada con técnicas del humanismo o la serenidad que surge de la personalidad. Pues algunas veces podemos llegar a concluir erróneamente que aquellos que son serenos por su personalidad tienen una ventaja sobre pasiones como la ira y la violencia. Pero no es así. Pues aquellos con temperamento sereno, es verdad que muchas veces no manifiestan con violencia sus pasiones o afectos, y no se manifiestan arrebatados o tumultuosos, sino que la constitución de su personalidad es de tranquilidad y serenidad.
Pero si estos individuos se esfuerzan un poco en esa personalidad, en verdad pueden parecer muy mortificados. Pero cuidado, es un engaño, pues es solo un disfraz. Mediante algún hábito o práctica, aprendió cómo mostrarse sereno. Y dentro de la iglesia puede parecer que es un individuo muy mortificado. Ahora, la personalidad, en este momento les voy a hablar levemente acerca de la personalidad y lo vamos a contrastar con el alma y lo vamos a contrastar con el espíritu. La personalidad pertenece a las facultades del alma. La personalidad está arraigada en las facultades del alma, aunque no es propiamente el alma. La personalidad tampoco es el espíritu. La personalidad es parte de la constitución temperamental natural. Es decir, en cierta forma, nacimos con un temperamento ya definido. Nosotros no vamos a entrar al asunto de definir psicológicamente las personalidades. A nosotros no nos interesa eso. Lo que pretendemos resaltar es que hay personalidades que naturalmente son más serenas que otras. Y también hay personalidades que son más rijosas y hostiles que otras. Y es muy común que personas que son serenas sean tenidas por mortificadas, lo cual no necesariamente es así, ya que esa serenidad procede de su personalidad, no de la espiritualidad. Y entonces estamos distinguiendo entre personalidad y espiritualidad. Para que quede claro, personalidad es referente a la constitución natural del temperamento. En contraste, espiritualidad es que procede del Espíritu Santo. Y aún podemos diferenciarlo respecto del alma, pues el alma se define por sus facultades. ¿Cuáles son las facultades del alma? Mente, conciencia, afectos y voluntad. Tanto la psicología como todo el humanismo y el evangelicalismo centran toda su doctrina del hombre en la personalidad. No entran al alma, no entran al espíritu porque no saben qué es eso, pero centran todo en la personalidad. Y miren, la personalidad puede ser entrenada y disfrazada. De ahí que una persona pueda cambiar de personalidad. Díganme si no les pasó a ustedes que estando en el evangelicalismo, entrenaron su personalidad y podían llegar a ser alguien que no eran ustedes. Por eso podemos decir, por esa experiencia, que la persona puede entrenar la personalidad, puede cambiar. Por esa razón los regenerados no cultivan la personalidad, sino la espiritualidad. La espiritualidad, reitero, es la que procede del espíritu. La personalidad pertenece al temperamento del individuo. Y reconocemos que hay diversidad de temperamentos. Pero en este caso contrastamos el temperamento arrebatado contra el temperamento sereno. El temperamento de tranquilidad puede que naturalmente sea sereno o puede entrenarse en serenidad, que es lo que venimos diciendo. Y esto se demuestra muy fácilmente con los políticos. Antes los personajes de la política se entrenaban en esto de la serenidad. Y alguien les decía algo ofensivo y ellos podían seguir muy serenos con su discurso sin ningún problema. Así como antes y también ahora, a algunos pues ya les aventaban de jitomatazos y les decían que eran unos fracasos como políticos. Bueno, pero la diferencia es que antes no se enfrascaban. Le tiraban un jitomatazo al político y simplemente se limpiaba su saco y se arremangaba y continuaba su discurso, o muy serenamente se retiraba. Ahora ya no, porque ya no entrenan la serenidad. ¿Y qué es lo que dicen? ¿En qué se justifican? Es que como se enfrascan en una discusión con la gente y quieren pelear aún con ellos, se justifican diciendo es que es mi personalidad. La serenidad como temperamento de la personalidad o la serenidad entrenada pueden ser un disfraz. ¿Un disfraz de qué?
un disfraz de regeneración. Un individuo se muestra sereno para hacerse pasar por regenerado. Porque puede que no crea la palabra y aún así ser muy tranquilo. Puede venir a la reunión de adoración, sentarse, no decir absolutamente nada, escuchar con serenidad y aún así tener un corazón de incredulidad y ser un ateo. Noten esto, con respecto del principio que venimos tomando. Puede ser un lobo vestido de oveja. Es decir, sigue siendo incrédulo, perverso, impío y aún así mostrarse muy sereno. La naturaleza del regenerado pertenece y procede del Espíritu. Es decir, tiene un principio de vida espiritual que lo opera y lo actúa para la vida piadosa. Por lo que encuentra deleite en la palabra predicada y en la obediencia a Dios. En cambio, el que se disfraza de oveja no encuentra deleite en la palabra predicada. En nuestra metáfora, las ovejas son tomadas como los regenerados y los vestidos de oveja como no regenerados. Se dice que se visten de ovejas para hacerse pasar por ovejas, cuando en realidad tu disposición es opuesta al de ovejas. No solamente opuesta en un sentido de que es una oveja rebelde, no, sino en el sentido de que es un lobo. El lobo es carnívoro, el lobo es sagaz, el lobo aborrece al pastor, el lobo es astuto y por su naturaleza no puede recibir el alimento que es para las ovejas, pues no corresponde a su instinto y no corresponde a su disposición natural. Los no regenerados aborrecen la palabra predicada. Puede que tengan cierto asentimiento intelectual y aún así no creer la palabra predicada. Y puede que durante una temporada manifiesten serenidad y tranquilidad, lo que no significa que creen o reciben la palabra de verdad. La escuchan y soportan algunas cosas, pero su serenidad es artificial. Su serenidad no es más que una tapa de un sumidero de todas sus abominaciones. Una característica muy particular del que se disfraza con este temperamento de tranquilidad es que aborrece al pastor o al que cuida de las ovejas. Porque, ¿cuál es una de las características de la oveja? Que oye la voz del pastor y le sigue. Pero el lobo no. El lobo aborrece al pastor. No quiere que esté el pastor para poder entonces devorar a las ovejas. Cuando un hombre o una mujer aún no han sido regenerados, pero pretenden hacerse pasar por creyentes auténticos, albergarán rencor contra el pastor. Debajo de esa supuesta serenidad puede albergarse un aborrecimiento hacia el pastor de la iglesia local. Incluso durante un tiempo puede manifestar cierto respeto, pero no es estima verdadera, sino solo un aborrecimiento disfrazado. Si ustedes tienen prejuicios contra el pastor y no mortifican esos prejuicios, es una clara evidencia de estar disfrazado de oveja. Porque, ¿qué va a suceder con ustedes si albergan prejuicios en su corazón y no los mortifican? Bueno, esos prejuicios se irán haciendo cada vez más grandes. Y no solo no se beneficiarán de la palabra predicada, sino que tengan por seguro que si albergan prejuicios contra el pastor, tarde o temprano se alejarán de la iglesia. Y pienso que más temprano que tarde, endureciendo sus corazones, llegando a ser incrédulos, o mejor dicho, como habíamos visto, manifestando un corazón de incredulidad. En contraste, las ovejas son serenas y tranquilas, pero no lo son porque se entrenen o se mentalicen en la serenidad, sino que su vieja naturaleza fue herida de muerte. Entonces, dentro de ese contraste, y aunque la distinción del pasaje es entre lobo y oveja, mencionaremos alguna diferencia entre las cabras y las ovejas.
Las cabras son bien diferentes de las ovejas. Las cabras saltan, dan de topetazos, son valientes, intrépidas, brincan muy alto, corren pequeñas carreras como sprints y saltan muy alto. Y al caer, aún entre las piedras, tienen cierta resistencia que no tan fácil se fracturan. ¿Por qué? Porque eso corresponde a su instinto y diseño de creación. De ahí que se diga, anda como chivo loco. En contraste, una oveja es frágil, es lenta, no anda corriendo, no brinca. Y si lo hace, pagará las consecuencias. Las ovejas no son independientes, requieren del pastor. Las ovejas son desubicadas y torpes. Así, hay diferencia entre el regenerado y el falso profesante. El regenerado es como esa oveja, mientras que el falso profesante es como esa cabra o chivo. Alguno convencido de la religión puede disfrazarse de oveja. Solo tiene un convencimiento intelectual o un asentimiento intelectual, pero en realidad aborrece la religión. Está algún tiempo en la iglesia y pasada una temporada manifestará su verdadera piel, sus garras y sus colmillos. Es decir, manifestará sus verdaderas inclinaciones y tendencias. Entonces, la mortificación no consiste en mostrarse sereno. La mortificación no es que te vean que eres bien tranquilo. ¿Por qué? Porque eso es solo una forma de esconder las abominaciones del corazón. Aún los verdaderos creyentes puede que no siempre estén tan serenos. Los verdaderos creyentes aún pueden tener un tono brusco para hablar. Puede que no siempre tengan una actitud cortés y aún tener momentos de enojo, apasionarse y arrebatarse, y pueden llegar a pecar. La diferencia es que se arrepienten delante del Señor cuando pecan así. Piden perdón a Dios y a sus hermanos. ¿Por qué? Precisamente por su proceder, y se preocupan por su mal temperamento. ¿Por qué decimos esto? Porque, como veíamos en la primera parte, aún no soy perfecto. Es decir, el principio de obratividad sigue allí. Cuando el Señor regenera a un hombre, uno, no destruye su personalidad. Dos, no destruye el principio de obratividad del pecado. Lo hiere de muerte. Y la personalidad no es quebrantada. El Señor no sustituye una personalidad por otra. La personalidad del individuo sigue ahí. Por eso dice el apóstol, no soy perfecto. Y así el creyente todavía no es perfecto. Por eso se arrebata, por eso llega a tener momentos de enojo. Y aún puede pecar, decía. Por eso es importante pedir perdón por nuestra actitud atropelladora, que vamos y tratamos bruscamente a los demás. No solo debemos preocuparnos y lamentarnos que ofendemos, sino que debemos buscar que nos perdonen cuando ofendemos. Ahora, es importante que el creyente que no tiene un temperamento sereno, sino que tiene un temperamento rijoso o beligerante, y ya detectó que no tiene temperamento quieto y sereno, entonces ruegue la gracia de la humildad, a fin de que cuando haya ofendido a otro por su mal carácter, que se enoja, eleva la voz, impone y se arrebata, entonces vaya y pida perdón. Porque si solo se preocupa de que hizo mal, entonces, en alguna medida, se endurece en el orgullo pensando, pues sí hice mal, pero nunca pide perdón. Y decimos pedir perdón. ¿Por qué? Porque el creyente buscará lo que más pueda resarcir la ofensa, ya que muchos cuando ofenden solo piden disculpas. ¿Cuándo es apropiado solicitar disculpas? Bueno, las disculpas se solicitan por algún accidente leve, pero ante las ofensas es mejor solicitar perdón.
ya que eso corresponde más a la humildad y es más tendiente a resarcir el daño o la ofensa. Ahora, eso no significa que no voy a tolerar a mis hermanos. No significa que no hemos de soportarnos unos a otros, pues el mandamiento es que nos soportemos unos a otros. Si el otro hermano es de temperamento hostil y rijoso, es apasionado y es arrebatado, es necesario soportarle. Dije temperamento, no dije carácter. Es de temperamento bronco y agresivo. Y no es que debamos tenerle miedo, sino que debemos ayudarle a ser más prudente y soportarle. Ayudarle a ser prudente no significa que no le digo nada. Porque muchos pensamos, le voy a ayudar al hermano, entonces no le digo nada. No, ayudarle a ser prudente significa que con mucha sabiduría le hago ver que esa forma de manifestar sus afectos y pasiones no es la mejor para que juntos glorifiquemos al Señor. Le puedo preguntar a mi hermano, explicándole la situación, ¿considera que esa es la forma en la que hemos de glorificar al Señor juntos y soportarnos juntos? Porque muchos solo nos ofendemos de la actitud del de temperamento agresivo. Entonces, ¿cuándo una ofensa se convierte en pecaminosa? Reitero la pregunta. ¿Cuándo o en qué momento una ofensa se convierte en pecaminosa? Una ofensa se convierte en pecaminosa cuando ofendemos al Señor. Es ahí cuando es pecaminosa la ofensa. Si el hermano o la hermana te ofende a ti, en ese momento podemos valorar la amonestación o dejar pasar la ofensa si es que el Señor concede gracia. Pero si la ofensa es contra el Señor, no debemos dejar pasar la ofensa. Pero noten cómo en nuestra experiencia funciona diferente. ¿Por qué? Porque si te afecta a ti, entonces sí es de amonestar. Pero si es contra el Señor, entonces es de valorar. Vean cómo estamos al revés. Pero admitamos que el hermano te ofende a ti. Bueno, todavía puedes hacer varias cosas. Una es perdonar su ofensa. Pero si ofende al Señor, si es claro que ofendió al Señor al quebrantar un mandamiento, entonces se le amonesta de pecado. Si tienes duda de que eso que hizo o dijo el hermano es pecado, entonces acude al pastor de la iglesia local. Acuda con el pastor de la iglesia. ¿Con qué fin? A fin de que el pastor le indique si eso que hizo el otro es pecado o no. Pero si es pecado, entonces procure atender la situación. Si a usted le ofenden, no haga chisme de eso. ¿Qué es chisme en ese sentido? Chisme es que va y lo expresa con otras personas que no pueden resolver el asunto. En ese sentido, vaya con el pastor. Chisme no es igual a mentira. Mentira es ir contra la verdad. Chisme es que digo una verdad, pero con una persona a quien no debí decírselo. Vaya con el pastor. Si el hermano o la hermana ha insistido durante un tiempo en esa conducta y usted no le dice nada, el otro se endurece en su pecado. Si no le decimos que esa actitud, esa acción, esas palabras es pecado, no piense que el hermano va a cambiar y a recapacitar sin amonestarle el pecado. Es necesario amonestarle el pecado. Ay, el hermano se va a dar cuenta. No, no se va a dar cuenta si usted no se va a saber. Y es verdad que ustedes no vienen a entrenar el estoicismo. ¿Qué es estoicismo? Ustedes no vienen a ver cuánto aguantan y soportan. No vienen a ver cuántas ofensas pueden soportar. Es verdad. Y si el otro peca, entonces por la gloria del Señor y el bien de la iglesia debemos amonestar y no dejar pasar el pecado.
Pero también es cierto que algunas veces hemos de sufrir el agravio. El que tiene un temperamento hostil y beligerante no debe aprovecharse de sus hermanos y concluir, pues así soy yo, y a quien no le guste ni modo, ¿qué pues? Y aún añadir perversamente, pues que ustedes no están para sufrir el agravio. No. El que tiene un carácter débil o temperamento rijoso y por cualquier cosa se enoja y grita y ofende y anda bien apurado, primero debe rogar gracia y pedir perdón al Señor y luego a sus hermanos. Miren, el que tiene un temperamento violento y agresivo y hostil es el que menos se da cuenta que tiene ese temperamento. Tenemos que ayudar a quienes en la iglesia manifiesten un temperamento apasionado o arrebatado. Pues lamentablemente el apasionado y violento piensa que no hace ningún mal al expresar apasionada y violentamente sus afectos y palabras. Puede que nos hable en tono brusco y muchas veces sin darse cuenta atropella a otros. Tiene actitudes que atropellan a otros y tal vez no sea su intención. Sin embargo, sí llega a ofender a sus hermanos. El que manifiesta arrebato y pasión en la comunión en la iglesia debe pedir perdón a quien ofende. Y el ofendido debe poder estar dispuesto a mostrar misericordia, trayendo una palabra de prudencia al que lo ofende y hacerle recapacitar y estar dispuesto a perdonar. El que tiene un temperamento violento, arrebatado y apasionado, tiene un carácter débil. Voy a repetir eso. El que tiene un temperamento violento, arrebatado y apasionado tiene un carácter débil. Decimos carácter débil, porque erróneamente aprendimos que los enojones y gritones son de carácter fuerte, y eso no es así. Eso más bien es muestra de debilidad, pues manifiesta una falta de control y dominio espiritual. No está ejerciendo la templanza. Ahora, el que sufre el agravio del arrebatado debe procurar tratar el asunto con prudencia y sabiduría. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, eso no significa quedarse callado, sino que implica que debe hacer reflexionar al hermano con prudencia, a fin de que vea que el arrebatado ofende a otros con su beligerancia. Y decimos tratar con prudencia. ¿Por qué? Porque si le respondo al beligerante en la misma forma, entonces vamos a agravar el problema. Decimos, agrandamos el problema. ¿Qué es beligerancia? Beligerancia es que es bronco, de todo repara, grita, manda, impone, ofende y se muestra escrupuloso. Oiga, hermano, ¿y por qué grita? Yo no grito. ¿Pero por qué habla en ese tono? Yo no hablo en ese tono. Y no se da cuenta. Es beligerante y así es. Y observo que muchos todavía tienen una idea de justicia mundana. Que cuando son ofendidos quisieran una restitución al estilo mundano. Que no perdonan al hermano. Porque aún nos duele más la ofensa a nuestras personas que la ofensa al Señor. Nos duele más que nos ofendan a nosotros que la ofensa al Señor, ¿sí o no? ¿Qué le duele más? ¿Que la verdad sea ofendida o que le ofendan a usted? Y no les estamos diciendo que se aguanten todo, que no digan nada. Eso no es lo que les estamos expresando. Sino que muchas veces nuestros orgullos nos llevan a experimentar mayor dolor de que somos ofendidos, de que el honor del Señor sea ofendido. Lamentablemente muchos acumulan rencores en su corazón, no dicen nada, pensando que las cosas por las cuales son ofendidos van a cambiar mágicamente. Otra cosa importante es que la amonestación de pecado no siempre será como a mí me gustaría que me dijeran. Claro que el que amonesta debe hacerlo con prudencia y sabiduría, pero también es cierto que el que es amonestado muchas veces se fija más en la forma en la que le amonestan que en el pecado mismo. Pues mediante un procedimiento sagazmente quisieran evadir su pecado.
Los sistemas de legalidad de nuestros países emplean esos recursos. Les interesa más el procedimiento que la acción punitiva. El otro mató y robó. Pero tengan cuidado de seguir adecuadamente el debido proceso. Pues en caso de que no se siga el dichoso proceso, entonces el homicida y ladrón queda sin causa penal. Noten que los amonestados muchas veces expresan esas cosas. Pueden decir, es que no me dijeron con pincitas. Sí pequé, pero debieron enviarme un aviso que me iban a amonestar y entonces yo les avisaba si estaba disponible y con toda serenidad para entonces poder recibir la amonestación. Porque otra de las cosas del que tiene un débil carácter o un temperamento de agresividad y beligerancia es que él o ella sí puede agredir, gritar, mandar, responder con aspereza o reclamar. Pero usted no se lo haga porque quede herido. Es como decíamos la otra vez. Puede ver su herida, pero no puede ver cuando hiere a otros. No puede ver que la causa de su herida fue provocada por su pecado. Este mal procede del orgullo. Este se enoja, se arrebata y tiene un carácter que dice, yo soy de los que no me dejo. Y aún lucha con esas cosas constantemente en su andar cristiano. Y es precisamente ahí cuando aún el incrédulo puede reclamar al creyente y decirle, mira cómo te enojas y dices que eres cristiano. Lo reclamarán con cierta razón. Y este creyente aún no es perfecto. Aún así se le puede reclamar con justicia que es uno contrario a lo que profesa. Mortificar no significa que nunca brotará una ofensa. Mortificar no significa que ya nunca surgirá ese pleitista arrebatado y apasionado dentro de mí. Mortificar es que voy y con humildad pido perdón. Mortificar es que ruego al Señor de su gracia en medio de mi tumulto o de mi arrebato. Porque decíamos que la serenidad no es sinónimo de regeneración. Estar tranquilo no significa que ya alcancé un grado muy alto de santificación. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera. Cito. Puede que algunos hombres nunca se hayan visto tan perturbados en toda su vida por la ira y la pasión, ni hayan perturbado a los demás como otros lo están casi todos los días. Y sin embargo, estos últimos han hecho más por la mortificación del pecado que los primeros. Que tales personas no intenten mortificarse con cosas a las que su temperamento natural no da vida ni vigor. Que se dediquen a la abnegación, la incredulidad, la envidia o algún pecado espiritual. Y tendrán una mejor visión de sí mismos. Termina la cita. Observen. Que es posible que el hermano que tiene mayor disposición a la ira y a la pasión haya hecho más por la mortificación que aquel otro que naturalmente tiene un temperamento sereno. Pues el entrenamiento a la disposición a la serenidad solo es un contener diversas operaciones del pecado. El pecado obra de muchas formas. Y la disposición a la serenidad nada puede hacer contra pecados como la incredulidad o la envidia. Al que tiene un temperamento tranquilo y sereno, pónganle a que mortifique la incredulidad, porque puede contra las pasiones de la ira, debido a que naturalmente no fue inclinado a esos pecados. Pero pónganlo a que luche contra la incredulidad, y su disposición a la serenidad no le valdrá de nada. Se puede tener un temperamento muy sereno y al mismo tiempo ser un incrédulo. Así como tampoco lo puede hacer contra la envidia. Puede mostrarse sereno por fuera y lograr que otros le vean bien tranquilo. Pero cuando lucha contra pecados como la envidia, tendrá una mejor perspectiva de su propia condición. Pues se puede ser muy sereno y a la vez muy envidioso. La envidia es arruinarse por celos. Se destruye a sí mismo por celos. La serenidad natural nada puede contra la envidia. Es más, la serenidad de temperamento no es lo mismo que la abnegación.
La abnegación es ese recibir los sufrimientos con una santa disposición por la causa de Cristo. Que los que son serenos se dediquen a mortificar pecados en los que su serenidad no sea lo principal. Y entonces podrán mirar mejor su verdadera condición. Pero no pensemos que esas son todas las rutas que puede tomar el pecado, pues aún puede añadir hipocresía a su maldad con un alto grado de astucia. Pero para eso pasemos a nuestro tercer encabezado, que es la astucia del pecado. Nuestro tercer encabezado es la astucia del pecado. Dice la palabra de Dios en Mateo 23, 27. Lo leo de la versión en inglés, la versión del rey Jacob. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Observen, nuestro Señor denuncia a los fariseos por su hipocresía. ¿Por qué eran hipócritas? Eran hipócritas porque sus corazones eran depósitos de corrupción y descomposición de materia orgánica, pero se mostraban muy correctos a los demás. Los sepulcros son eso, son depósitos para que los cuerpos de los muertos se descompongan. Ahí hay gusanos que salen del mismo cuerpo que consumen la carne de ese cuerpo. Esos cuerpos emiten gases que los hacen sumamente hediondos. El sepulcro por fuera se puede adornar. Le pueden poner una lápida muy hermosa o un mausoleo si quieren. Le pueden poner mármol o otro material que sea más costoso y aún así allá adentro solo hay descomposición y corrupción. Una de las conductas más denunciadas por nuestro Señor precisamente fue el fariseísmo. Estos hombres se distinguían por ser sumamente escrupulosos, eran muy metódicos para seguir las tradiciones de los rabinos que ellos consideraban sabios. Eran supersticiosos, pues ponían la religión como pretexto de sus maldades. Hasta ese entonces a los fariseos se les consideraba respetables. Por fuera eran mortificados, se aguantaban de pecar en público, se mostraban hermosos en todo su proceder, pero no eran regenerados. Amaban las formas externas, amaban los rituales supersticiosos. Su mayor énfasis era la literalidad de las escrituras. Afirmaban que el Dios verdadero era el Dios de Abraham. Ellos mismos se decían hijos de Abraham. Claro que al decirlo en el idioma de su época, era algo como que los elevaba en orgullo. Y no piensen que en cuanto a los judíos eso ha cambiado. Los judíos profesantes del judaísmo siguen con las mismas ideas y formas. No piensen que han cambiado absolutamente nada. Pero todo esto solo era una fachada. Era un disfraz. Era la tapa de encima. Sí, era una lápida blanca. Pero debajo de esa lápida blanqueada solo había corrupción. Solo había descomposición. Todo estaba corrompido. Esa lápida escondía sus corazones corrompidos, llenos de maldad y de inmundicia. Decían amar a Dios, pero aborrecían al Hijo de Dios. Decían ser hijos de Abraham, pero negaban que Abraham haya sido aceptado por fe. Prohibían y censuraban la idolatría, pero vivían para el dinero. Bueno, los judíos de ahora siguen siendo seguidores, siguen siendo adoradores del dinero. Su Dios es el dinero. Públicamente denunciaban el adulterio, pero vivían adulterando. Les encantaban los rituales externos, se hacían pasar por verdaderos profesantes de la religión, como que habían sido elevados en grados de santificación. Pero todo eso no era más que la tapa de un sumidero de abominaciones. Solo era una inmundicia disfrazada. Esto es así porque el pecado se puede adaptar a las exigencias externas de una religión y aún comprometerse a una conversión.
al menos a una conversión moral. Porque el pecado es tan sagaz que puede cambiar de forma y puede cambiar de práctica, pero seguir siendo el mismo principio obrativo del mal, solo que con algunos cambios, al menos en el exterior. La mortificación no se trata de disimular el pecado. La mortificación es restarle el principio de su fuerza al pecado mediante el Espíritu. Disimular el pecado es una de las tantas evasivas y trampas del mismo pecado. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos, cito: creo que no hace falta decir que no se trata de la disimulación de un pecado. Cuando un hombre, en algunos aspectos externos, abandona la práctica de cualquier pecado, los hombres tal vez lo vean como un hombre cambiado. Dios sabe que a su antigua iniquidad ha añadido una maldita hipocresía y se ha metido en un camino más seguro hacia el infierno que el que tenía antes. Tiene otro corazón distinto al que tenía, que es más astuto, no un corazón nuevo que es más santo. Fin de la cita. ¿Qué palabras las del puritano? Cuando los hombres abandonan la práctica de un pecado, se puede ver como un hombre cambiado. Sí, sí se puede ver como un hombre cambiado. Y puede engañar tanto a incrédulos como a creyentes que ha cambiado. Y aun con todo y que haya abandonado ese pecado, eso no es lo mismo que regeneración. Y tampoco es lo mismo que mortificación del pecado. Este individuo, quien quiera que sea, por su pecado se hizo más astuto. Ahora, al abandonar su pecado, cree que ha engañado a los hombres y que ahora ha reformado su vida. Ese cambio sí es una reforma de vida. Al menos es una reforma moralista, tal vez escrupulosa, pero no es la regeneración. Pero a los ojos de Dios sigue siendo un pecador que ha añadido maldita hipocresía a su antigua iniquidad. Es más astuto para disimular su pecado, pero no es más santo. Ahora a su condenación le añade hipocresía. Si de por sí ya estaba condenado, ahora le ha añadido hipocresía a su condena, lo que añade condenación a su condenación. Porque miren, la hipocresía que se condena es precisamente la que es contra la profesión de la religión. Es como Simón el Mago, que se dice que había creído, pero su creer no era el de la regeneración. Su creer solo era un asentimiento intelectual. Su corazón seguía enganchado en sus codicias. El objeto de sus afectos eran sus codicias. Sus afectos seguían en la codicia. Sí, durante una temporada permaneció con Felipe el evangelista y hasta fue a ser bautizado y escuchaba la predicación, pero nada de eso era la regeneración. Su pecado había tomado una ruta distinta por un tiempo. Simón se engañaba pensando que era creyente. Asumía que al haber dejado la práctica de la magia durante un tiempo, eso era lo mismo que ser creyente, auténtico y verdadero. Ahora, a su pecado había añadido hipocresía, lo que agravaba su condenación, pues se había vuelto un hombre más astuto. Antes, a la primera, otros podrían distinguir que era un perverso, un codicioso, un engañador, pero ahora disimulaba su pecado. Muchos pueden asumir que dejar un pecado por una temporada es igual a ser regenerado. Sí, es una reforma moral de vida, pero no es la regeneración. Algunos pueden dejar la práctica de un pecado y asumir que son creyentes verdaderos, pero dejar la práctica de un pecado dominante puede que solo sea disimular su verdadera condición. Y al hacerlo, lo único que hacen es añadir condenación a su condena, pues ahora
añaden hipocresía a sus pecados, fingiendo ser regenerados cuando en realidad su corazón es un sumidero de inmundicias. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera, cito: un pecado no se mortifica cuando solo se desvía. Simón el mago abandonó por un tiempo sus brujerías, pero su codicia y ambición que le impulsaban a actuar permanecieron intactas y habían actuado de otra manera. Por eso Pedro le dice: veo que estáis en la hiel de amargura. A pesar de la profesión que habéis hecho, a pesar de haber renunciado a vuestras brujerías, vuestra lujuria sigue siendo tan poderosa como siempre. La misma lujuria, solo que sus corrientes se han desviado. Ahora se ejerce y se manifiesta de otra manera, pero sigue siendo la vieja hiel de amargura. Termina la cita. Tal vez la razón por la que hasta ahora no hemos podido mortificar adecuadamente el pecado se deba a que aún no hemos sido regenerados y seguimos en hiel de amargura. Tal vez como Simón el mago solo desviamos el pecado y lo cambiamos por otro. El pecado sigue siendo el mismo, solo que ahora le agregamos hipocresía. Tal vez nuestras corrupciones se manifiestan de otra manera, pero siguen siendo las mismas viejas corrupciones de siempre. Las mismas corrupciones que nos dominan y nos dejan en la misma condición de hiel de amargura en la que nacimos y en la que hemos permanecido hasta ahora. Es como aquel ladrón que una vez que fue descubierto en su pecado, ¿ustedes creen que aborrece su pecado? No, no aborrece su pecado, sino que detesta que lo hayan sorprendido. ¿Y qué va a hacer? Bueno, ahora cambiará de modo de operar. No dice, este pecado me va a arruinar, sino que se esfuerza para no ser descubierto en la próxima. Y se promete a sí mismo ser más cuidadoso para la próxima y apuesta el doble por cambiar de forma de llevar a cabo su pecado. Así con cada pecado. Piensen ustedes, con aquel pecado dominante. ¿Cómo era antes de la regeneración? Se prometían más cuidado en su pecado. El pecador no aborrece su pecado, sino que dice, para la próxima seré más cuidadoso. Me cuidaré que no me descubran. Y miren, sí cambia, pero solo cambia la forma de operar. Y eso no es mortificar el pecado. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera, cito: un hombre puede ser consciente de una lujuria, oponerse a sus erupciones, cuidar de que no estalle como lo ha hecho, pero mientras tanto sufrir que el mismo hábito corrupto se desahogue de otra manera, como quien cura y desolla una llaga supurante, se cree curado, pero mientras tanto su carne se infecta por la corrupción del mismo humor y brota en otro lugar. Y esta desviación, con las alteraciones que la acompañan, a menudo le ocurre a los hombres por razones totalmente ajenas a la gracia. El cambio en el curso de la vida que llevaba un hombre en sus relaciones, intereses y designios puede provocarla. Sí, incluso los propios cambios en la constitución de los hombres provocados por el progreso natural en el curso de sus vidas pueden producir cambios como estos. Termina la cita. Miren cómo nos lo ilustra el pastor puritano. Un hombre ya es consciente de su lujuria y se va a cuidar de que no estalle de la misma manera el pecado. Y nos dice, es como alguien que tiene una herida y adentro de esa herida hay pus. Y bueno, la limpia un poco y la tapa, pero no la está curando, sino que esa llaga se va a extender en otro lugar y en otro lugar también va a seguir brotando la misma pus y la misma infección, solo que cambió de lugar, pero sigue ahí. Miren, la falsa
Mortificación consiste en abandonar la práctica de algún pecado favorito o dominante, pecado maestro. Pero astutamente solo desahoga el pecado de otra forma. Antes tenía este pecado, pero por alguna situación lo abandona. Ese abandono no es mortificar el pecado, pues buscará otra forma de darle salida a las pasiones dentro de él, buscará otras formas de satisfacer el pecado. Un individuo así será más cuidadoso. Dirá, ya no haré esto de esta manera. No dice ya no lo haré, sino dice ya no haré esto de esta manera. Ahora lo haré de esta otra manera que es menos visible o que de alguna manera se puede disfrazar de esta otra manera. Porque miren, incluso la misma constitución de la corporalidad física, al ir cambiando con el paso del tiempo, puede hacer que una persona abandone el pecado. ¿Cómo es esto? Voy a brindar un ejemplo. El glotón, por alguna causa de la constitución de su corporalidad, por el paso de los años o la disminución en la salud, ya no puede consumir las cantidades de alimento que consumía anteriormente. Y antes le entraba bien fuerte a la comida, pero ahora debido a alguna enfermedad ya no puede practicar. El pecado ya no puede ser satisfecho de esa forma, pero buscará otro medio de satisfacción y eso no es mortificar. El hecho de que ahora ya no sea un glotón no significa que mortificó el pecado, sino que ahora ya no puede desahogar su pecado de esa forma, pero se buscará otra forma de satisfacer el pecado. Pero no nos dejemos engañar. Mayor daño a la constitución de la corporalidad no significa mayor mortificación. Voy a repetir eso. Mayor daño a la constitución de la corporalidad no significa mayor mortificación. Pues incluso una persona puede perder alguna parte de su corporalidad por diversas causas y eso no significa que tenga mayor disposición a la mortificación. Por ejemplo, que una persona, si quieren ustedes, por un accidente laboral, perdió una mano. ¿Eso le impedirá que practique el robo? ¿O que desee el robo? No. Hay personas que nacen también con alguna condición física restringida y eso no las hace que estén mortificadas. Por ejemplo, un sordomudo no puede emitir palabras habladas. ¿Y ustedes creen que eso le impide expresarse? No. Los sordomudos se expresan. Y dentro de eso mismo, ¿ustedes creen que si se puede expresar, entonces, siendo un pecador, no podrá expresar enormes maldades, groserías, blasfemias y ofensas? Puede. Un sordomudo puede expresar todas esas cosas. Aunque no las hable, las puede expresar. Así, muchas veces concluimos falsamente que a mayor daño en la corporalidad habrá mayor mortificación. Es un engaño. Este daño puede ser causado o adquirido. Es decir, algunos dañan su corporalidad para mortificarse y algunos por alguna razón reciben daño en su corporalidad. Disminución en la salud, o algún accidente o alguna providencia. ¿Por qué creen que muchas veces concluimos falsamente que las personas de edad más avanzada han avanzado mucho en la mortificación del pecado? Por esa falsa ecuación que hacemos. Porque como la constitución de su corporalidad ha disminuido y se ha dañado, entonces pensamos que el pecado no está actuando tan poderosamente en su ser. Pero no es así. El pecado, al mirar esas restricciones en la corporalidad, buscará otras formas de ser servido y satisfecho. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos. Cito:
Los hombres de edad avanzada no suelen persistir en la búsqueda de los deseos juveniles, aunque nunca hayan mortificado ninguno de ellos. Y lo mismo ocurre con el intercambio de deseos y el abandono de uno para servir a otro. El que cambie el orgullo por la mundanalidad, la sensualidad por el fariseísmo, la vanidad en sí mismo por el desprecio a los demás, que no piense que ha mortificado el pecado que parece haber abandonado. Ha cambiado de amo, pero sigue siendo un siervo. Termina la cita. Miren, es posible cambiar de pecado favorito, es posible cambiar de pecado maestro, es posible cambiar de pecado dominante y aún así seguir siendo esclavo del pecado. El pecado que no ha sido herido de muerte es tan sagaz que puede cambiar sensualidad por fariseísmo. Se va de un extremo a otro. Y pienso que de ahí la insistencia del neocalvinismo por la insistente búsqueda del equilibrio. En todo andan buscando equilibrio. Miren, el pecado sí puede encontrar un equilibrio entre la sensualidad y el fariseísmo, mientras que la regeneración es darle muerte al pecado. La regeneración hace separación entre el pecado y el pecador de manera definitiva. Un individuo que intenta mortificar sin la eficacia del Espíritu, lo único que logrará será cambiar de pecado dominante, pero no podrá dejar estar bajo su dominio. La verdadera mortificación al pecado no consiste en dejar de servir un pecado para servir otro. La mortificación no consiste en cambiar de amo pecaminoso. En ese sentido, la mortificación es la separación definitiva del pecado. Cuando el pecado es herido de muerte, entonces se le mortifica. Y eso no puede lograrse por esfuerzos humanos, técnicas entrenadas o restricciones corporales, sino mediante la implantación de un principio de vida espiritual. Oremos al Señor.